Pensamiento del día, lunes 18 de noviembre. ¿Qué puedo hacer por ti? Otra característica muy conocida del amor, mencionada en todos los libros sagrados y que si se la viviera, bastaría por sí sola para hacer de todo el mundo una gran familia. Es amar como a uno mismo, hacer a los otros lo que querríamos que nos hicieran a nosotros mismos, no hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros. Es la llamada regla de oro, también expresada por Gandhi cuando afirmaba: tú y yo somos una sola cosa, no puedo hacerte daño sin herirme. El Evangelio la anuncia en estos términos: hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Lucas 6:31. En la tradición musulmana se lo conoce en estos términos: ninguno de ustedes es un verdadero musulmán hasta que no desee para su hermano lo que quiere para sí mismo. De este principio deriva una norma que por sí sola sería, si se la aplica, el motor más grande de la armonía entre individuos y grupos, tanto dentro de las familias como en los estados. Pensemos cómo sería el mundo si no solo entre los individuos, sino también entre los pueblos, las etnias, los estados, se pusiera en práctica la regla de oro, expresándose, por ejemplo, en estos términos: amar a la patria del otro como a la propia. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.